puse en primer lugar la reforma energética. Y quiero explicar que la reforma energética, amigas y amigos, no es la reforma de Peña Nieto. Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma energética que yo la califiqué de aguada, y el Partido Acción Nacional presentó otra. Quien presentó primero la iniciativa fue el Partido Acción Nacional. ¿Y cómo se hizo esa iniciativa? Se formó aquí, diferente a lo del Pacto por México que yo les había mencionado, se formó un equipo de expertos en diferentes materias relacionadas con energía. El exsecretario de Energía, Jordi Herrera. Estuvo también el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Salazar. Estuvo Javier Arriaga, subconsejero jurídico de la Presidencia de la República. Estuvo el diputado Rubén Camarillo, que había estado en el Senado, y el diputado Juan Bueno, que había estado en el Senado en este tema. Y una batería de expertos que habían estado participando en… sí, hay gente que está llegando, si les pueden proporcionar sillas, por favor. Una batería de expertos que estuvo enfocándose en muchas cosas técnicas relacionadas con la reforma energética, que había estado trabajando en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Fox en materia energética. Y tuve yo la fortuna de que me invitaran a ese equipo de estructuración de la reforma energética para todo lo fiscal y todo lo que fuera a generar ingresos al Estado mexicano. Entonces yo participé en ese equipo, me siento muy orgulloso de eso, y creo que lo que logramos fue una gran situación en este sentido. Peña Nieto quería que los extranjeros vinieran y compartieran sus utilidades con el gobierno. Les voy a decir qué es lo difícil de compartir utilidades. Cuando ustedes tienen una situación en donde tienen un socio que es muy inteligente y que tiene toda la experiencia del mundo, que son las compañías transnacionales de energía, y el gobierno, que nunca ha compartido nada con nadie en relación con las utilidades, es un monopolio. Si se sientan a la mesa de negociaciones, el que tiene la experiencia internacional, contable, fiscal, jurídica, etcétera, a nivel mundial, se va a llevar muchas cosas que el gobierno no se va a dar cuenta. Entonces nosotros estábamos en contra de una estructura exclusiva de compartir utilidades, y nos movimos hacia una estructura de compartir el producto porque tú a mí me das el 75% de lo que saques del subsuelo y tú te quedas con el 25%, y chirrín con chin, no hay contabilidad, no hay ninguna situación en donde me puedas meter zancadilla y trampa. Y así fue como se logró finalmente, y se establecieron estructuras como los contratos de licencia, que tienen una visión muy parecida en ese sentido. Bueno, no quiero entrar en mucho detalle de la reforma energética, porque tengo la fortuna de ser el coordinador del diplomado de energía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y ese diplomado de energía son 120 horas, y apenas con 120 horas le dan a uno un conocimiento esencial de lo que significa la reforma energética. Entonces es algo bastante complicado, pero sí les puedo decir una situación. Antes de la reforma energética, Pemex y Comisión Federal de Electricidad eran monopolios de Estado que abusaron durante décadas de los mexicanos, y nos consta en los altos costos de energía que pagamos. El resto del país está pagando la gasolina más del doble de lo que estamos pagando nosotros ahorita. Y ahorita, curiosamente, nos dicen que para mantener nuestra competitividad tenemos que tener precios diferenciados de gasolina con el resto del país, pero el IVA no, el IVA no, parece ser que hay ahí algo como que no checa, ¿no? Bueno, entonces es una cosa que con todo gusto los que se quieran anotar aquí con los dirigentes del partido, a que les dé yo una plática de unas 2 horas o 3 horas de reforma energética, con todo gusto lo puedo hacer.
Con todo gusto, si se anotan, le damos hasta que tope, ¿no? Muchas gracias en eso. Bueno, la reforma educativa. La reforma educativa es una reforma que también el Partido Acción Nacional estuvo impulsando desde hacía mucho tiempo y que siempre se le negó. Y era muy sencilla. La reforma educativa esencialmente consiste en que los maestros, los profesores y las profesoras que educan a nuestros hijos y a nuestros jóvenes estén sujetos a una evaluación de desempeño, de estudios, de capacidades, uno. Y dos, que la elaboración de los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública en todo el país, de una manera regionalizada, de acuerdo con la cultura de la región, de acuerdo con la característica geográfica, etcétera, participe no nada más el gobierno y los maestros y profesores y profesoras, sino los padres de familia en su elaboración, que también fue una de las situaciones que siempre estuvimos impulsando mucho. En eso consiste básicamente la reforma. La siguiente es la reforma laboral, que no es una reforma constitucional. Esta fue la primera reforma o iniciativa que puso el presidente Calderón, fue de las últimas de su mandato, como iniciativa preferente, en donde el Congreso tenía que resolver en un plazo de 30 días si iba en favor o iba en contra, con un sí o un no, o con cambios o lo que fuere, ¿no? Entonces, la reforma laboral lo que hizo fue flexibilizar los métodos de contratación para reducir el riesgo de los patrones a contratar gente que luego resulta que no fue la gente que quería contratar, o porque lo engañó en sus capacidades, o porque las capacidades que dijo tener pues no las tuvo, o bien porque el patrón necesita la oportunidad de poder contratar personal para capacitarlo y una vez que dé el ancho poderlo contratar ya en definitiva. Eso flexibiliza la creación de los empleos. Básicamente eso fue lo que sucedió. Bueno, aquí voy a hacer una pausa interesante en telecomunicaciones. Miren, la reforma en telecomunicaciones fue muy interesante en este sentido. Todos nosotros sabemos que el senador Javier Corral ha estado metido en este tema desde que fue senador de la República en el año 2000. El senador Corral ha estado trabajando en elaborar una reforma en telecomunicaciones, en primer lugar, para combatir los monopolios, que son dos. América Móvil, que tiene dos brazos, que es Telcel, por un lado, y por el otro es Teléfonos de México o Telmex, ¿okay? Y el otro es Televisa, con lo que tiene televisión, tiene radio, tiene televisión restringida, ya sea satelital o por cable, ¿okay? Bueno, combatir esos monopolios. ¿Qué es el monopolio? El monopolio es que una concentración de empresas o una sola empresa, la concentración de empresas es cuando pertenecen a un solo, digamos, grupo de interés económico, ¿okay? O la empresa en particular, ¿okay? Tienen un dominio en el mercado de tal forma que pueden abusar, ¿saben de quién? De lo más importante para cuidar la competencia económica, que es el consumidor. ¿Y quién es el consumidor? Pues todos nosotros, los que utilizamos el teléfono celular, la ficha, los que utilizamos los teléfonos fijos, o los que prendemos la televisión y vemos telenovelas de Televisa, o vemos otras cosas de Televisa, sobre todo los noticieros, etcétera, etcétera. Cuando hay un abuso de ese dominio en el mercado, hay precios altos, puede haber mala calidad y sobre todo en la materia de radiodifusión, que es la televisión y el radio, puede haber una inducción ideológica hacia el pueblo, que es lo que ha venido sucediendo con Televisa. ¿Se acuerdan los viejitos como yo, allá de los años 80, cuando salía Sabludowski con 24 horas? Decía una sarta de mentiras, de cosas que nunca habían pasado aquí en Chihuahua, en Juárez, en el país entero. Bueno, pues ahora es un poco más difícil ser tan burdos como antes, pero siguen manipulando la información de esa manera. Bueno, entonces el enfoque de telecomunicaciones era combatir
el monopolio, por un lado, y por el otro lado, al combatir el monopolio es desagregar a los monopolios, que vendan sus activos, que vendan sus acciones para que haya muchos agentes económicos compitiendo en el mercado. ¿Ok? Bueno, les voy a contar esta anécdota. Era enero y íbamos de regreso a empezar el periodo ordinario de sesiones y me hablan por teléfono: Carlos, acaba de presentar el presidente Peña Nieto la reforma constitucional de telecomunicaciones. Yo me estaba literalmente subiendo al avión para irme a México, pues mándamela, ¿verdad?, por correo electrónico, y me llegó. Luego, pues, empecé, ya que despegó el avión, empecé a verla y dije, pues se equivocaron, esta es la reforma de Javier Corral, no es la de Peña Nieto. Y entonces, ya la leí todo, pues es la de Javier Corral, no es que Javier Corral no había visualizado una reforma constitucional porque era prácticamente imposible que se aprobara una reforma constitucional. Javier había visto leyes secundarias que tenían ese efecto. Bueno, llego yo a México y les hablo por teléfono: oye, te equivocaste, me mandaste la propuesta de Javier Corral. No, señor, esa es la de Peña Nieto. ¿Cómo es posible? Pues esa es la de Peña Nieto. Pues sí, era la de Peña Nieto. Fue el primer acto legislativo, porque el Poder Ejecutivo de la Unión tiene una facultad legislativa que es iniciar leyes. Fue el primer acto legislativo de Peña Nieto. Me emocioné, dije, pues este cuate va en serio verdaderamente a hacer cambios importantísimos al país, etcétera, ¿no? Bueno, para no ser la historia larga, se empezó a descafeinar la iniciativa de Peña Nieto. ¿Saben por quiénes? Por senadores del PAN. Por desgracia, obviamente Javier estuvo muy en contra de esos senadores del PAN, pero por senadores del PAN empezaron a descafeinar. Y los de la izquierda, ¿saben qué pasó con la izquierda? Y aquí me da mucho gusto que esté Luis Roberto Camacho oyendo esto. Los de la izquierda pues acompañaron a los del PAN. ¿Por qué? Porque las televisoras, principalmente Televisa, tenía una batería de lobbyistas, de cabilderos sobre ellos, ofreciéndoles hasta la perla de la Virgen en sus campañas, etcétera, etcétera. Pero lograron descafeinarla. Si estaba al 100% llena de cafeína buena, la bajaron como al 91%. Fue todavía algo bastante aceptable, y principalmente se lo bajaron en algunas situaciones de los órganos reguladores para el control. Pero era bastante aceptable, así se aprobó en la reforma constitucional en telecomunicaciones. Pero después viene la legislación secundaria en telecomunicaciones. Y la legislación secundaria en telecomunicaciones, y voy a decirles sinceramente, es la visión de Carlos Angulo, no es la visión de Acción Nacional, que fue distinta a la visión de su servidor. La legislación secundaria en telecomunicaciones fue un desastre, porque le metieron algunos artículos y algunos cambios de conceptualización a la legislación de telecomunicaciones para darles a los monopolios de América Móvil y de Televisa vida eterna, así como ustedes lo oyen, en la legislación secundaria. Entonces, ¿qué procede cuando la legislación secundaria, que son las leyes de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, están en contra de la Constitución? Pues aquí nuestro presidente nos puede decir. Primero, pues procede una acción de inconstitucionalidad. Y la acción de inconstitucionalidad es un recurso que la propia Constitución le otorga a los senadores o a los diputados para combatir leyes del propio Congreso de la Unión que se estimen inconstitucionales. Pues su servidor empezó a promover una acción de inconstitucionalidad. Y llegó un momento en que, hagan de cuenta, yo era Carlos Angulo y el PAN era otra cosa. Nada más 5 chícharos del PAN me seguían en ese sentido. Pues me paré en la tribuna y presenté alrededor de 18 reservas en contra de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, igualito que lo de Javier Corral. De hecho, nos coordinamos Javier Corral y su servidor para hacer esa lucha, ¿ok? Bueno, no tuvimos éxito, el PRI en diputados nos arrasó, y por desgracia el PAN, el PRI y el PRD en el Senado arrasó también, ¿ok?
y se aprobó la ley. Entonces su servidor promovió la acción la acción de inconstitucionalidad ante la Cámara de Diputados. Javier hizo lo mismo en la Cámara de Senadores. Bueno, empecé yo a recabar firmas y empezaban las presiones de los coordinadores del Partido Acción Nacional a decirles a los diputados y a las diputadas que no firmaran. Y pues no completé yo las firmas. La izquierda la tenía prácticamente unánimemente en la Cámara de Diputados, pero con el PAN no jaló la acción de inconstitucionalidad. Bueno, cambian al coordinador parlamentario, cuando se acuerdan de la quebradita, cómo bailaba la quebradita el coordinador. Bueno, lo cambian al coordinador y entran José Isabel Trejo como coordinador. Lo primero que hago es hablarle a Chabelo, así le decimos de cariño. Chabelo, oye, tú sabes que está mal la reforma en telecomunicaciones, tú sabes que yo me he opuesto mucho a que el PAN esté aprobándola y voy a seguir con la acción de inconstitucionalidad. Y me habla el presidente Madero, Gustavo Madero, y me dice: Carlos, vamos a intentarlo. El presidente Madero me habla. Bueno, pues entonces empezamos a hacer el movimiento, se empiezan a recabar firmas que se habían antes negado y ya teníamos las firmas para presentar la acción de inconstitucionalidad. Se van a presentarla ante la Suprema Corte de Justicia y quien la va a presentar empieza a recibir correos electrónicos y llamadas telefónicas del coordinador anterior y de los diputados de Acción Nacional que habían dicho que firmaran, retractándose de sus firmas, y se vino abajo la acción de inconstitucionalidad, no se pudo presentar. ¿Qué fue lo que prosiguió posteriormente? Pues los amparos. Yo tengo presentados, muchos de ustedes me firmaron amparos aquí en Juárez para los efectos de luchar en contra de esta barbaridad que es una ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que los objetivos esenciales de la misma no los están cumpliendo. ¿Y se acuerdan cómo hicieron a la araca de las llamadas de larga distancia gratuitas? ¿Qué es lo que están haciendo las telefónicas? Pues le están dando gato por liebre, porque ahora que no pueden cobrar las largas distancias como en largas distancias, le suben el resto de los servicios y siguen cobrando lo mismo. Eso es lo que está pasando, por desgracia. Bueno, pasamos a la reforma electoral. En la reforma electoral, y aquí está Mauri, que es experta en la materia, en la reforma electoral lo que hicimos fue quitarle el poder a los gobernadores, porque los gobernadores tenían el control de los órganos electorales locales y ahora los gobernadores ya no van a poder manipularlos porque los designa el Instituto Nacional Electoral, que lo cambiamos de ser federal a ser un instituto que cubre toda la República Mexicana. Y los integrantes de los tribunales electorales tampoco ya los puede manipular el gobernador, ahora los designa el Senado de la República con mayoría calificada. Con este cambio de estructura vamos a tener el primer saque de este sistema nacional electoral en estas elecciones de 2015 y esperemos que den un buen resultado, si no, pues me lo reclaman. La reforma de control de deuda pública. Ya sabemos lo que pasó con el gobernador Duarte, ¿verdad? Sabemos muy bien. ¿Quién ha sabido de la denuncia penal que interpuso Jaime García? Levante la mano. Ok. ¿Y quién sabe de la denuncia penal que presentó Carlos Angulo y Rocío Reza? Levante la mano. Bueno, no tan mal, ahí vamos medio empatados. Pero allá afuera, con el público en general, ¿cuál es la que se conoce? La de Jaime García. Les voy a decir la diferencia y no quiere decir que una es más buena que la otra y la otra es más buena que la otra. Les voy a decir que estamos cojos, porque hay dos denuncias, no hay una sola, ¿ok? Y ahí les van. La de Jaime García básicamente consiste en que por algún azar del destino, el gobernador Duarte capitaliza un banco y le mete 65 millones de pesos. Y resulta que ese banco que capitaliza es el banco que principalmente usa el gobierno del estado para depositar sus fondos. En eso consiste la denuncia básicamente de Jaime García. Bueno,
La denuncia de su servidor consiste en que de los 42,000 millones de pesos de deuda pública, que se divide más o menos en dos partes, una parte es deuda para hacer infraestructura, que son puentes, que son mejoras a los edificios públicos y cosas por el estilo, de obras públicas, alumbrados o lo que fuera, y la otra es para carreteras, ¿ok? Bueno, de esa gran deuda que hay, no sabemos qué pasó con casi 14,000 millones de pesos. Así, tan sencillo como eso. A ver, señor gobernador, usted pidió entre pitos y flautas hasta 42,000 millones de pesos de deuda, ese es el monto total, pero no tenemos aquí en nuestros registros contables del Estado que se hicieron 14,000 millones de pesos de esa deuda que se adquirió. ¿Qué es lo que tiene uno que presentar de prueba? Pues los registros de deuda pública del gobierno del Estado de Chihuahua y los registros de egresos del gobierno del Estado de Chihuahua, ahí están, son públicos y están muchos, en 14,000 millones de pesos. ¿Qué tiene que hacer Duarte para defenderse? Pues decirnos en dónde está la lana. Y ya, si nos dice a todo dar, te perdonamos. Y creo yo que dentro de esos 14,000 millones de pesos pudiera estar la lanita que le metió para pagarnos la luz. Puede ser, ¿no? No saben que no sabemos de dónde salió ese dinero para pagar la luz porque no está presupuestado. No hay una partida presupuestal para haberle pagado la luz por unos mesecillos a los chihuahuenses. Y no sabemos tampoco en qué partida presupuestal, si es que la hay, sacó 65 millones de pesos para capitalizar un banco. Ah, no, perdón, no hay partida presupuestal. Ese fue dinero de él, de su bolsa. Bueno, esperemos que haya sido tan exitoso como empresario para sacar dinero suficiente para tener 65 millones de pesos y capitalizar un banco. Así están las cosas, ¿no? Entonces, su servidor seguirá luchando de la manera republicana que lo he hecho, de la manera seria y estructurada que lo he hecho como legislador federal que está obligado a vigilar que los fondos federales vayan a feliz aplicación. ¿Y saben por qué son fondos federales? Mi incumbencia, en este caso de Chihuahua, porque se ofreció a los acreedores para estos préstamos como fuente de pago los recursos federales que recibe el Estado de Chihuahua. Y yo tengo obligación como diputado federal de que esos recursos federales se apliquen adecuadamente y por eso interpusimos esa denuncia penal. Tan sencillo.